Buenos días, amados hermanos y hermanas. Este es el día que hizo el Señor. Es un día de alegría, es un día de gozo. Estamos vivos, podemos escuchar su palabra, podemos vivir de acuerdo a ella. Y seguimos en nuestro estudio con Deuteronomio capítulo 21. Recordemos que es aquí el Señor, a través de Moisés, brindándoles a la generación que había de entrar a la tierra prometida los principios para llevar una vida santa. Y es aquí en donde Moisés está refiriendo a las leyes dadas a los israelitas allá en el monte Sinaí, en donde se les exhorta a obedecer las leyes de acuerdo a las distintas situaciones que ellos iban a enfrentar al entrar a la tierra prometida. Y Deuteronomio 21 se refiere a esas leyes que tienen que ver con sus relaciones humanas. Al inicio de este capítulo se nos habla acerca de qué hacer para expiar el asesinato de una persona de la cual no se sabía quién era el que cometió ese crimen. Y es muy interesante porque nos deja ver que cada ciudad era considerada responsable de un asesinato. Si ellos encontraban un cuerpo muerto allí en un área, ellos debían de calcular y medir la distancia para hallar cuál era la ciudad más cercana en el caso que fuese afuera de la ciudad, en los alrededores. Particularmente esto nos hace pensar cuántos cadáveres se encuentran a diario en nuestra nación. La sangre de cada muerto, de cada persona asesinada, derramada en la tierra, trae maldición. Y es por ello que Dios les está dando leyes para que pudiera ser donado este asesinato al presentar una ofrenda, al presentar ese arrepentimiento, ese pedir perdón de parte de la ciudad por un crimen cometido. Qué interesante es poder reflexionar que cada uno de nosotros verdaderamente estamos ligados a la violencia que prevalece en nuestro país. De una u otra forma, todos tenemos que ver. Por eso es que es nuestra responsabilidad poder pedir perdón por tantos asesinatos, por tantos crímenes que quedan impunes en nuestra ciudad y poder ofrendar al Señor un arrepentimiento sincero y pedirle a Él que nos muestre cómo podemos nosotros ser agentes de transformación de todo esta ola de violencia que se ha levantado, de todos estos grupos que se forman por falta de oportunidades, por familias rotas, por la violencia que les seduce y que les obliga muchas veces a pertenecer. De esta manera tienen la oportunidad de expresar el resentimiento, el odio ante una sociedad que les fue indiferente. Estos versículos realmente nos hacen saber que no podemos ser indiferentes a lo que sucede en nuestro país, aun y cuando no nos afecte directamente en este momento, tarde o temprano, nos veremos de alguna manera ligados a esto. Es por ello que debemos presentar ofrenda de adoración, de arrepentimiento ante el Señor. Nos dice que ante una falta como esta, ante un asesinato no resuelto, los sacerdotes y los ancianos debían tomar en sus manos el poder presentar esta ofrenda de arrepentimiento ante el Señor. Debían decir: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Dios estaba dispuesto a reconocer
el arrepentimiento y a darles perdón una vez que ellos pudieran reconocer su responsabilidad sobre todo lo que ocurría en Israel, y por ello es que debían mantener su lugar, su tierra libre de toda contaminación. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús fue muerto fuera de la ciudad. Recordemos que su muerte se llevó a cabo fuera de los muros de la ciudad. Por tanto, de acuerdo a la ley, todos eran responsables de ello. Sin embargo, Jesús, en su inmenso amor y misericordia, pidió al Señor que no les tomara en cuenta estos pecados. Fue Él el que pudo salvar a través del derramamiento de su sangre a sus propios asesinos. Qué amor tan grande, qué misericordia la que nosotros obtenemos en Cristo Jesús. Luego nos habla el capítulo 21 acerca de tomar una mujer cautiva por esposa, cómo debía de ser el trato, debía de ser rapada su cabeza y cortada sus uñas y cambiada su vestidura de cautiverio, y debía ser tratada como su esposa, aun y cuando fuera tomada como presa de guerra, como cautiva de guerra, una vez que lucharan en contra de los enemigos. Y una vez que ya no le agradara, la podía dejar en libertad, pero no la debía vender, ya que no era su esclava, ni la debía tratar como esclava, por cuanto ella ya había recibido humillación al ser tomada cautiva. Luego nos habla en ese caso tan delicado en que un hombre tuviese dos esposas y amara a una y aborreciera a la otra, debía siempre dar su derecho de hijo primogénito al primero, aunque éste perteneciese a la esposa que aborrecía. Por tanto, esto tenía que ver con esa protección legal de los derechos del primogénito, a quien recordemos con Esaú y Jacob, el primogénito siempre recibía el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás. Como nos dice Génesis 49, el primogénito era la fortaleza, el principio de vigor, el principal en dignidad y principal en poder. Esto lo dice Jacob cuando se refiere a su hijo Rubén. Sin embargo, Rubén faltó a su padre y no le fueron otorgados los derechos que como primogénito él debía tener. Perdió por su actuación. Luego este capítulo habla acerca de algo muy interesante, acerca de tener un hijo rebelde. Cuando se tenía un hijo rebelde o delincuente, debían de ser puestos ante las autoridades, que eran los ancianos de esa ciudad, y era acusado de no obedecer la voz de su padre y de su madre, y entonces los hombres de la ciudad debían apedrearlo y morir. De esta manera se iba a quitar ese mal que podía traer contaminación, y se serviría de un precedente para todos los demás hijos, y que pudieran evadir de esta manera la rebeldía en el corazón de los jóvenes. Sin embargo, no hay un ejemplo de la aplicación de esta ley en la palabra, no lo encontramos, pero encontramos un ejemplo de un hijo rebelde, y es en el libro de Lucas capítulo 15, en donde se refiere al hijo pródigo. Este era un hijo rebelde, y quizás lo que él merecía al regresar a casa era lo que dice en esta ley, era ser apedreado. Podemos imaginarnos la sorpresa de aquellas personas, de los judíos y los fariseos, cuando escucharon esta parábola en la que Jesús habla cómo el padre salió a recibir al muchacho. Ellos, al escuchar esta historia, seguro que lo que se imaginaban era que este joven iba a ser apedreado por todos los demás, que quizás este hermano mayor iba a venir a tomar la cabeza de poder ser
apedreado y que los demás lo hicieran. Sin embargo, no fue así. ¿Qué fue lo que hizo el padre? El padre corrió a abrazar a su hijo y dijo: mi hijo se había perdido y ha sido hallado, y lo restauró y lo restituyó. Amados hermanos, verdaderamente nosotros somos privilegiados porque ya no nos hallamos bajo la ley, sino que bajo la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros venimos a Dios. Y aun y cuando hemos tenido ese corazón rebelde y mereceríamos la muerte, nosotros venimos y confesamos a Dios nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda injusticia. Qué hermoso es saber que el Señor nos ha hecho cercanos a Él, nos ha hecho sus hijos, y podemos nosotros tener esta gran bendición que es el acudir ante su trono de gracia y poder venir en arrepentimiento confesando cada una de nuestras faltas a Él. Termina mencionando que si un criminal fue ejecutado, este debía de ser colgado en un madero y no debía de ser dejado toda la noche en la cruz, pues los colgados en un madero eran maldecidos por Dios. Ser colgados en un madero se aplicaba a los criminales peores de esa época, y el hecho de estar colgados en la cruz era para que todos pudieran verlo y pudieran tener un ejemplo de lo que podría suceder y pudieran tener temor de cometer el mismo tipo de crímenes. Sin embargo, debía ser quitado al anochecer y debía ser enterrado, de manera que no contaminare la tierra que Dios les daba por heredad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en un madero como el peor de los criminales. De esta manera, Él asumió la maldición de la ley por nosotros. Él cumplió completamente la ley por cada una de nuestras faltas, por los crímenes más atroces, porque de esta manera nosotros podemos ser redimidos de la maldición de la ley. Él nos redimió de la maldición de la ley una vez y para siempre. Nos redimió de la pena del pecado. Él compró nuestro perdón, porque Él fue hecho maldición por nosotros. Qué hermoso capítulo de Deuteronomio 21, que nos hace poder entender muchas cosas de las que se hablan en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Por eso es que es tan importante que nosotros leamos y atesoremos la palabra y la relacionemos, porque los versículos están entrelazados unos con otros. No hay nada aislado en la palabra del Señor. Así que, mis hermanos y hermanas, espero que tengan un buen día y un feliz fin de semana. Que Dios les bendiga y les guarde.